Entonces, vigas prefabricadas nacen del concepto de un concreto preesforzado. El concreto preesforzado en realidad es cuando yo, antes de la fase de servicio, ¿qué entendemos por fase de servicio de un puente? ¿Qué es? Cuando ya se empieza a utilizar, ¿correcto? Es decir, ya empieza a generar esfuerzos el tráfico vehicular, van a generar a nivel interno esfuerzos, eso es de esperarse, por supuesto. La viga, como tal, todo el tiempo de su vida útil va a estar sometida a esfuerzos gravitacionales, tiene un peso, de por sí está tratando todo el tiempo de deflectarse, ¿sí? Media vez quitamos los parales, ya fundió, quitamos los parales, entonces ya empieza a ocurrir una serie de esfuerzos permanentes. Pero aparte vienen los esfuerzos debidos a cargas de servicio, que son cuando ya va a estar los vehículos circulando sobre el puente. Estos son esfuerzos nuevamente. Probablemente va a producir esfuerzos entonces a flexión, ¿no? Se espera que se deflecte la viga. Ahora bien, si nosotros hablamos de concreto preesforzado, ahora nuevamente les pregunto, si yo les digo preesforzado, ¿qué quiere decir eso? No hablando de varillas de acero. Preesforzado. Darle un esfuerzo más antes de ser aplicado, ¿no? Ahí estamos. Contrarrestar el proyecto. Excelente. Entonces, antes de los esfuerzos cabalmente debidos a cargas gravitacionales, a cargas de servicio, yo antes ya lo voy a someter la viga a un esfuerzo, ¿sí? Digamos, si teníamos una cronología que empezó a fundir, fragua el concreto, retiro apoyos temporales, empiezan a ocurrir esfuerzos debido a su peso propio, y luego vienen los esfuerzos debido a cargas de servicio. Tenemos el punto A, el punto B, pero el preesfuerzo entra antes del punto A, es decir, antes incluso de que termine de fraguar o durante el proceso de fraguado, yo someto la viga a un esfuerzo preliminar, ¿sí? Entonces, este esfuerzo lo hago, como muy bien decía Don Roddy, a través de cables. Los cables de acero tienen que ser cables porque en realidad, lástima que no se los coloqué acá, pero el material por defecto excelente para resistir esfuerzos a tensión son aquellos que van a tener un límite de fluencia alto, el acero, ¿sí? Pero también viene otro punto importante que es el que se utiliza en este tipo de proyectos, que son los y ya lo vamos a ver acá, aparecen con este nombre como tendones, ¿sí? Tendones pretensados, postensados, pudiendo tener también una combinación. A veces se necesitan o se tienen quebradas tan grandes que no podemos formaletear. Entonces necesito que la viga por lo menos ya vaya preesforzada para sostener su propio peso. Todavía no la voy a someter a ese gran preesfuerzo que necesita estas vigas. ¿Y cómo funciona? Pues básicamente, si ustedes tuvieran una serie de, digamos, un grupo de libros, ¿sí? Y tratan de levantar esos libros por los laterales, lo que habría que hacer es entonces agarrarlos pues, con las dos manos de sus extremos y ya los pueden levantar. Que no sea muy pesado. Más o menos es el concepto del preesfuerzo. Los libros ahora conviértalos ustedes en diferenciales y tienen un montón de diferenciales de peso. Cada diferencial quiere bajarse y ustedes lo que hacen es sostenerlo con las manos. Ahora las manos sustituyanlas por esfuerzos trasladados a través de esa tensión que uno le somete al cable. Mismo concepto. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, ya cuando nosotros tenemos comprimida la viga hacia su eje axial, ya no es tan fácil que vaya a deflectar hacia abajo. Dicho de una manera sencilla, si ustedes tuvieran algún cilindro vamos a ver qué pudiera ser, algún tubo de cartón pudiera ser, o alguna hoja un poco gruesa, si ustedes la comprimen, probablemente deflecte para uno de los lados, para abajo o para arriba. Entonces lo que pasa es de que normalmente las vigas de concreto esforzado, nosotros vamos a someterlas a una serie, vamos a ver por acá, vamos a someterlas a una serie también de desfase a lo largo de su eje, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de
voy a buscar aquí un pequeño ejemplito. Bueno, pero básicamente este concepto es el de utilizar unas contraflechas, ¿sí? O sea, generar un poco de arco, pues, al centro de... Dame, solo les voy a buscar aquí rapidito un ejemplo. Así de manera práctica, ustedes pueden ir viendo. Acá. Quiero enseñarles algunos diseños que hemos hecho para concretos preesforzados. Vamos a ver, para que ustedes puedan ver, identificar, tal vez un poquito mejor. Esperamos hacer, primero ahora sí, algunas visitas. Entonces, estoy buscando también... ya encontré un proyecto que tiene vigas post-tensadas. Están por confirmarnos fecha en la que podamos llegar a visitar, y luego de ello, creo que no. Y espero lograr coincidir cuando lleven los torones y los gatos hidráulicos. Sucede que para poder estirar esos cables, hablando de los tendones que nosotros tenemos en la parte inferior, necesitamos normalmente una fuerza que sea de tipo hidráulica. Entonces tenemos los cables que se van a someter a una pretensión, y esto es lo que genera el estiramiento del cable como tal. Muy bien. Entonces, si nosotros vemos acá, tenemos una viga de 1,60 m y, por ejemplo, si hablamos de un concreto reforzado normal, cuando yo estoy trabajando un sistema de marcos en un edificio, que son vigas. Aquí no he dejado de hablar de vigas, ¿sí? De concreto. Si yo voy a cubrir, o cómo predimensionan, por ejemplo, ustedes una luz. Tengo entre columna a columna 6 metros. ¿Qué peralte debería tener mi viga? 60 centímetros, ¿sí? Va. Con ese mismo concepto, a ver, Pablo, ¿cuánto tendría entonces para 30 metros? Ajá. ¿Belter? 3 metros, correcto, 3 metros. Entonces, 3 metros ya empieza a ser una estructura, una viga muy peraltada. Muy pesada, correcto. Lo que acaba de decir Pedro es clave, porque lo que uno menos quiere es hacer una estructura más pesada. Entonces, ¿qué sucede? Que yo, si mantengo ese nivel de predimensionamiento, que de hecho es así como se trabajaría. Vaya, aquí viene una de las primeras limitantes. Precisamente por ese predimensionamiento que hemos platicado, cuando vimos concreto solamente reforzado, acá, dígase, la luz recomendada, factible, llega hasta 25 metros, concreto normal. Porque luego de eso va a empezar a peraltarse mucho la viga, se vuelve muy pesada, y sucede también otro efecto que seguramente se recordarán de acero, y es la esbeltez de la sección. Es un elemento muy, muy alto comparado contra... En acero era contra los patines, no sé si... ¿Sí? Va. Entonces, el problema es de que puede pandear para cualquiera de los dos. Una falla por pandeo lateral torsional. Muy bien. Entonces, ¿por qué se recomienda hasta 25 metros de longitud puentes de concreto reforzado? De hecho, he trabajado hasta de 30, pero deja de ser recomendable a nivel de factibilidad, ¿sí? Entonces, resulta un poquito más caro. Bueno, en ese caso era específicamente para una municipalidad que estaba como muy encerrada en que así lo querían, ¿verdad? Sí se puede hacer, solo pues hay que contemplar ahí el tema de la esbeltez, también del peso. Pide algo más robusto, pero a veces así es, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos aquí la idea de que si entonces 30 metros me pedía concreto reforzado normal 3 metros de viga, es mucho peralte.
Y miren ustedes, esa es la ventaja del concreto preesforzado. Me permite reducir, digamos casi a la mitad, la sección de la viga. Ojo que aparte va a estar la parte de la losa, ¿verdad? Ojo, otra cosa, la losa normalmente sí se funde con 4000 PSI. Y las vigas se funden con 5000, 6000, 7000 PSI. Incluso yo he sabido de algunos casos donde piden 8000. Diseño de mezcla. Relación agua-cemento. Buenísimo. Entonces, ya con eso, ustedes logran definir la resistencia que vaya a pedir esa compresión de la viga. Luego de eso, miren que estos tres torones, ¿sí? Así es como se les denomina el paquete de cables, un torón. ¿Bien? Conforme va la distribución, miren que aquí, ¿se recuerdan que yo les dije que el estribo era un detalle especial? Que teníamos como anillos en el video que veíamos. Bueno, pues sucede que ya luego cuando está todo eso funciona como un suncho, como un resorte. Es un diseño de estribo algo peculiar, pero es precisamente para que miren ustedes, aquí yo someto una fuerza a compresión y tengo toda esta área desarrollada en 2 metros con más área de concreto porque los esfuerzos, que es como un punzonamiento en una zapata. Cuando cae la columna alrededor se genera una mayor cantidad de esfuerzos que a sus alrededores. Más o menos es algo parecido. Entonces, tenemos estos tres torones y a lo largo de la longitud, miren ustedes, acá vienen tres y luego aquí, miren, hay solo una línea. Vamos a ver, sí, no les miento, miren, solo una línea. Sucede que lo que hay que hacer es de que esos tres, para que estén en la parte más baja, se volteen. ¿Cómo? ¿Cómo? Así. Los tres ahora los vamos bajando y los ponemos en la parte inferior de la viga. Para que cuando se tense, como esto va a estar al centro, vamos a ver. Si yo ya fundí, aquí vamos a ver concepto básico. Miren, pues, tomen esta línea. Miren ustedes esta línea. Es concepto básico. Y con esto ya terminó la parte esta de los puentes postensados. Si mi cable yo lo tengo con una forma, digamos, como parabólica, y yo le aplico una fuerza, vamos a ver aquí si me va a entender. Ustedes vamos a conectar esto a la corriente. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Miren, pues, no se me van a perder ustedes. Si yo le aplico fuerza a través de mis gatos hidráulicos acá, eso fue lo que vimos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con el cable? Busca mantener una línea recta. Entonces, ¿qué va a pasar con la viga? Si está fundioso. Exacto. Entonces, ese efecto que produce que el cable por naturaleza, por la misma tensión, busque estar recto y derechito, hace que la viga la suba. Pero entonces, ¿por qué lo hacemos así? Para que cuando se le funda la losa, que hace un peso adicional, baje, y cuando entren los vehículos, baje otro poquito. Entonces uno prevé que se va a empezar a deformar, de tal manera que cuando ya tenga las cargas finales, busque, estaría un poco más horizontal, ¿verdad? Siempre va a mantener una forma un poco curva, y por eso era que les quería mostrar acá, solo que estoy viendo que en este detalle no se fue la contraflecha. Bueno, pero básicamente ese es el concepto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿En qué afecta la vida útil? Excelente pregunta. Lo que pasa está en que, cabalmente, existe algo, buena pregunta, existe algo que se llama relajación. Perdonen, es que normalmente los ingenieros no la van a conocer. Pero sí, existe algo que se llama relajación. De materiales, ¿sí? Sucede que el cable con el paso del tiempo va a empezar a aflojar. Ya se pone flojito y cooperando, ¿no?
Entonces empieza a relajar y empieza a ceder un poquito más. Y luego de cierta cantidad de tiempo hay que darle otra su estirada. Ese es el mantenimiento que tiene un puente de este tipo. Normalmente este lapso se hace en la fase constructiva. Generalmente, o por lo menos le pongo un ejemplo, para este puente yo dejé establecido que se hicieran, se establecieron 3 fases de carga, de estiramiento. Se estira, el material se relaja, se vuelve a estirar y otra vez vuelve a ceder el muy que no se deja. Y de último, pues ya el último estiro, ¿verdad? En mantenimiento, el concreto es bastante noble con el ambiente. Limpieza tradicional, no, nada complicado. Sí, hay que proteger muy bien los cables. De hecho, luego de que se tensan, no, luego de que de que se tensan, se le coloca una lecha a todo el ducto. Es un como mortero muy especial, bastante fluido. Llena todo el ducto y con eso pues ya no debería estar el cable expuesto a un ambiente corrosivo, porque está rodeado con lo que rodeamos normalmente una varilla de refuerzo, ¿verdad? Y se tapa y listo, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja que tienen, ¿sí? Así es como empieza y así es como va a la mitad y así es como termina. Porque en el otro extremo también estamos jalando el cable. ¿Listo? ¿Todos bien? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, ahora regresemos a este punto. Ya que vimos un poquito ahí los detalles constructivos, pues, ¿qué sucede? Que cuando yo estoy trabajando, aquí estamos, puentes en concreto preesforzado, permítanme, aquí creo que me salté en una esquinita. Perdón, es que empecé con este precisamente por la ubicación de los diferentes tendones que pueden haber. Y lo que les decía es de que algunas veces se puede hacer una combinación de los dos, donde primero se estira la viga, vieron ustedes en el video, se hace un izaje, se coloca en el punto y todo, y sucede que hasta que ya está fundida la losa y demás, se hace el último estirón. Normalmente esto se hace en puentes muy especiales, en puentes que van a tener una carga importante, luces un poquito más grandes, porque, digámoslo de esta manera, si yo voy a llevar una viga con tendones pretensados, ¿qué entienden ustedes? Que la viga al puente, entonces, ¿llega hecha o hay que hacer al puente? Ya llega hecho. Llega hecha. Entonces, esto me evita en el lugar tener que formaletear. ¿Sí? En cambio, los postensados, yo formaleteo en el lugar. Formaleteo, ubico ductos, era lo del video, y ya cuando está todo eh, en fundición, se tensa, ¿verdad? Ya sin formaleteo y demás, y hasta que estamos en la fase de tensado ya se puede quitar el apoyo temporal. Parales, andamos, lo que lo esté soportando, ¿sí? Pero en algunos puentes que están muy altos o que no, por el río o la temporada en la que estoy trabajando, no puedo trabajarlo, destacan mucho los pretensados. Ahora, desempolvando un poquito vías o ingeniería de carreteras, según el acuerdo gubernativo que ya está en su portal, que yo sé que ya todos se memorizaron, ¿cuál es la longitud máxima que podemos transportar acá en Guatemala? ¿O cuál es el camión más largo?